Estamos en un video más sobre el libro de Apocalipsis. Les deseo muchas bendiciones de parte del Señor, esperando pues que podamos comprender un poco más sobre este libro precioso. Hoy nos corresponde ver los primeros 3 versículos del libro de Apocalipsis capítulo 1, los primeros 3 versículos. Ahora, antes de leer los 3 versículos, quiero aclarar. Los versículos de la Biblia tienen mucho contenido y a veces en un solo versículo hay que ampliarse, hay que extenderse. Entonces, si en un dado caso, ¿verdad?, no terminamos los 3 versículos de explicarlos, bueno, lo vamos a hacer en el próximo video. Aclaro esto porque la palabra del Señor, hermanos, es un vasto conocimiento. Se saca información, se saca tanto conocimiento de la palabra del Señor que un verso es suficiente para predicar no solamente 1 hora, sino predicar mucho. Entonces, vamos a leer 3 versículos, los primeros 3 versículos del Apocalipsis capítulo 1, pero si no los terminamos, si no los llegamos a terminar, lo vamos a ir haciendo en los videos que corresponde. A estos primeros 3 versículos les vamos a poner como tema la revelación de Jesucristo. Así le vamos a poner como tema, la revelación de Jesucristo. Y como siempre le digo, la Biblia tiene que tenerla a la mano. Nunca la debe de dejar, siempre a la mano. Y si usted tiene el deseo de aprender un poquito más, bueno, yo lo invito a que ponga un lapicero y un cuadernito para anotar algunos datos que le van a servir para su propia vida, para su propio conocimiento. No se le olvide, estos 3 versículos del capítulo 1 los vamos a titular La revelación de Jesucristo. Así que leamos los primeros 3 versículos detenidamente, bien detenidos. Dice así la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En estos 3 primeros versículos, amados hermanos, encontramos varios puntos, varias cosas fundamentales. Por ejemplo, lo primero que encontramos en estos primeros 3 versículos es el título de todo el libro, el título de todo el libro. Lo segundo que encontramos aquí en estos versos es el autor. Bueno, le voy a llamar el autor, pero cuando lleguemos al momento de explicar quién es el autor, hay algo que tenemos que aclararlo. Pero le vamos a llamar el autor del libro de Apocalipsis. Encontramos el título del libro, encontramos el autor del libro, encontramos los destinatarios del libro, los destinatarios originales, los primeros que recibieron el libro de Apocalipsis. Luego encontramos un resumen de su contenido. Eso es lo que usted va a encontrar en este libro, en estos primeros 3 versículos. Encontramos los propósitos, que ya mencionamos los propósitos en el video anterior. Y también encontramos la bendición que viene como consecuencia de su meditación y de su aplicación a la vida diaria. En estos 3 versículos, oiga todo el panorama que encontramos en estos 3 versículos. Vamos a lo primero, el título del libro. Esto va a parecer un poco curioso para algunos, pero esta es una realidad. En Apocalipsis capítulo 1, el verso 1, el texto comienza: la revelación de Jesucristo. Los israelitas, o los judíos, nombraban o titulaban a sus libros con las primeras palabras que aparecían en él. Entonces, si los judíos titulaban sus libros con las primeras palabras,
quiere decir que el libro de Apocalipsis se llama la revelación de Jesucristo. Así se llamaría el libro de Apocalipsis todo. La revelación, ese sería el título, la revelación de Jesucristo. Porque los israelitas o los hebreos tenían como costumbre ponerle como título las primeras palabras que aparecen en el escrito. Le puedo poner un ejemplo. En el caso de los libros del Antiguo Testamento, vamos a ir al caso de los libros del Antiguo Testamento. Génesis. Génesis, nosotros le llamamos Génesis, pero Génesis se le ha puesto de la traducción griega que hicieron los que se conoce como la Septuaginta. De ahí viene Génesis. Pero los judíos no le llamaban Génesis al inicio, sino que le llamaban Bereshit, que sería una palabra hebrea que significa en el principio, que serían las primeras palabras de Génesis. O sea que Génesis se tiene como título Bereshit, que sería en el principio. O si usted va a Éxodo y mira el primer párrafo de Éxodo que dice, y estos son los nombres, así es el título del libro en hebreo. Pero cuando se hizo la traducción a lo que es al griego, se le pusieron los nombres que ahora nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico y así sucesivamente. Pero los hebreos, para titular sus libros, ponían las primeras palabras, eran el título del libro. Entonces Apocalipsis el título sería de Apocalipsis, lo que dice el verso 1, oiga lo que dice, la revelación de Jesucristo. Entonces ese es el título del libro, la revelación de Jesucristo. Y probablemente, mi amado hermano, esta primera frase cumple la función de título de la obra. Pero no por ello, mi amado hermano, debemos pasarla por alto, no debemos pasarla por alto, puesto que nos proporciona información muy importante sobre lo que más adelante nosotros vamos a encontrar en este libro. La primera palabra, Apocalipsis, viene del griego apocaluxis, que traducida sería revelación. Por eso dice aquí, revelación, que es del griego apocaluxis y significa quitar el velo. Oiga lo que significa, quitar el velo. Apocaluxis, que es en nuestro idioma español sería apocalipsis, lo que significa es revelación y tiene como propósito revelar, quitar el velo. O también podríamos decir descubrir algo que permanecía oculto para que ahora se pueda ver. Oiga, qué precioso. O sea que el libro de Apocalipsis nos está revelando algo que antes no se había revelado, que antes no se le había dado a conocer a los seres humanos, que antes no se le dio a conocer a ningún profeta del Antiguo Testamento. Entonces Apocalipsis nos va a revelar algo que antes estuvo oculto. Por eso es importante la primera frase. ¿Por qué? Porque el libro nos va a revelar cosas que antes estuvieron ocultas. Entonces, como le digo, y como dijimos anteriormente, mi amado hermano, el ser humano es incapaz, el hombre es incapaz de penetrar en el secreto de las realidades espirituales por su propia obra. En otras palabras, el ser humano no puede conocer el futuro, se le tiene que revelar el futuro, se le tiene que decir lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque el hombre no puede penetrar en el secreto, amados hermanos, de las realidades espirituales y eternas que se esconden más allá de nuestros sentidos, más allá de nuestras capacidades humanas. Y esto, hermanos amados, seguiría así si no es gracias a nuestro Dios, a nuestro Todopoderoso, amados hermanos, que tomó la iniciativa de dárnosla a conocer. Muchas cosas que nosotros conocemos acerca de Dios, acerca del ser humano, acerca de la salvación, acerca del libro de Apocalipsis, las conocemos porque Dios las ha revelado, porque Dios las dio a conocer. Sin esa ayuda, sin esa revelación que Dios hace de los acontecimientos, nosotros estaríamos en la ignorancia más negra
que podría existir. Entonces, el libro de Apocalipsis lo que trata es de revelarnos acontecimientos que antes estuvieron ocultos. Y el libro de Apocalipsis es una parte, mi amado hermano, de esa revelación escrita que nos permite conocer aquellas cosas sobre el futuro de la historia de la humanidad que de otro modo desconoceríamos por completo, amados hermanos. Por lo tanto, nos encontramos ante un libro que no es fruto de la sabiduría humana, no es fruto de la ciencia ficción, no es fruto de un invento de un hombre, sino de la propia inspiración divina. No es o sea, que el libro de Apocalipsis no es un invento del hombre, no es que el ser humano lo haya inventado, no es que nació porque alguien se quiso pasar de listo y dijo, voy a escribir estas cosas a ver qué opina la gente después. No, el libro de Apocalipsis, amados hermanos, es inspiración divina, es una revelación directa de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, en cuanto a la expresión de Jesucristo, oiga esto, como dice la revelación, y luego dice de Jesucristo, en cuanto a la expresión de Jesucristo, a esta expresión puede ser interpretada de dos formas diferentes. Oiga esto. Bueno, tal vez alguien podría decir, no, yo la interpreto de esta manera, o yo la interpreto de esta forma. Vaya. Pero desde mi punto de vista, desde mi forma de ver, desde mi perspectiva, la frase de Jesucristo, yo la puedo interpretar, como le digo, desde mi punto de vista, de dos formas diferentes. La primera puede referirse al hecho de que esta revelación proviene de Jesucristo. Esa es la primera manera en que yo la puedo interpretar. Puede referirse, mi amado hermano, a ese hecho de que esta revelación proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto, amados hermanos, coincidiría la afirmación que encontramos al final del libro. Lo invito a que leamos Apocalipsis capítulo 22, el verso 16, para que mire que es una revelación que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y usted lee Apocalipsis capítulo 22, el verso 16, nos dice de la siguiente manera, se lo leo. Oiga lo que dice, yo Jesús, oiga lo que está diciendo, ¿cómo coincide lo primero? En Apocalipsis capítulo 1, el verso 1 dice, revelación de Jesucristo, o sea que viene de Jesús, revelación de Jesucristo. Y ahora mire, en el verso 16 dice, yo Jesús, dice nuestro Señor, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora mire cómo coincide el primer versículo con casi el último versículo, que dice que es revelación de Jesucristo, y luego Jesús dice, yo Jesús, oiga, he enviado mi ángel para daros testimonio. Entonces, esa es la primera manera en que nosotros podemos interpretar esta frase, que viene de Jesucristo. La segunda manera que la podemos interpretar, pues, y es muy importante, amados hermanos, que puede entenderse que Jesucristo es el contenido. No es lo mismo lo que estoy diciendo, pero póngale atención, que Jesucristo es el contenido de esta revelación. Esas son las dos maneras en que la podemos interpretar, que viene de Jesucristo, y la segunda manera es que Jesucristo es el contenido de esta revelación, o por decirlo de otra manera, el personaje central, como ya le he dicho anteriormente, el personaje central del libro de Apocalipsis. Y esto vendría también confirmado por el hecho de que la primera visión que se tiene, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, concede, amados hermanos, a Jesucristo la importancia, la preeminencia en este libro. Entonces, la primera visión que se concede en Apocalipsis tiene que ver con el Señor Jesucristo tal como está ahora en su propia gloria. Cuando lleguemos al al verso 13 en adelante, vamos a poder ver cómo es que ahora miraba Juan a Jesús, porque Juan lo vio cuando vino por primera vez, manso,
humilde, un cordero para quitar el pecado del mundo, pero ahora cuando Juan contempla a Jesucristo en su gloria, ya no lo ve igual. En este punto debemos hacer una observación muy importante. Muchos vienen al libro de Apocalipsis por la curiosidad. Y esto lo he visto en mucha gente, que vienen al libro de Apocalipsis por la curiosidad, que les invade por saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y es cierto, amados hermanos, que al estudiar este libro encontraremos muchas profecías sobre los eventos del porvenir, pero esto no nos debe hacer perder de vista que su propósito fundamental es darnos a conocer a Jesucristo en la manifestación de su gloria. Jesucristo es el centro de toda la Escritura, y si quitamos nuestra mirada de Él, si quitamos nuestra mirada de Jesús, estaremos perdiendo la perspectiva correcta para entender adecuadamente, amados hermanos, este precioso libro. Al fin y al cabo, lo que la iglesia necesita hoy más que nunca, en estos momentos, es una visión renovada de la gloria de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, debemos limitar nuestra curiosidad. No solamente venga el libro de Apocalipsis solo por curiosidad, no venga solo por curiosidad, solo por saber qué va a suceder, o peor aún, solo para asustar a otras personas. No venga por eso al libro de Apocalipsis, sino que venga, mi amado hermano, al libro de Apocalipsis para avivar el amor por nuestro Señor Jesucristo, tan grande y glorioso como es, el Rey de Reyes. Que Dios nos ayude, mi amado hermano, a olvidarnos de nosotros mismos para ser enriquecidos por Él a través de este libro. No hay que enriquecer nuestra curiosidad. No es la curiosidad que hay que enriquecer nuestra visión de Jesucristo para que nuestro amor se avive por Él, y cuando nosotros sintamos, estaremos viendo a Jesucristo no solamente en el libro de Apocalipsis, sino en toda la palabra, porque Él mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, toda la Biblia da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A Él lo tenemos que ver. Nuestra visión tiene que estar puesta en Él para que nuestro amor vaya creciendo cada día más y más, y nuestro servicio hacia Él y nuestra adoración hacia el Rey. Eso es lo primero que encontramos, el título del libro, Revelación de Jesucristo. Lo segundo que encontramos es concerniente al autor del libro de Apocalipsis. Y aquí hay algo que yo quiero decir, y quiero que le ponga mucha atención. Los libros de la Biblia, toditos los libros de la Biblia, tienen dos autores. Uno de ellos es divino y el otro es humano. Todos los libros, el que usted quiera buscar. Si usted dice Hechos de los Apóstoles, o Mateo, o Marcos, está bien. Entonces, todos los libros de la Biblia tienen dos autores, el divino y el humano. Y el libro de Apocalipsis no es la excepción. Si leemos siempre en el verso 1, ya ve, como les dije, o sea, que hay mucha riqueza en los textos para pasar corriendo, así que me disculpan, pero así vamos a tener que ir paso a paso, verso a verso, frase a frase, si es posible. Entonces, si leemos Apocalipsis nuevamente, el verso 1 dice así, mire: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso es lo que dice el verso 1. Ahora, todos estos libros, todos los libros de la Biblia, tienen dos autores, el humano y el divino. En el libro de Apocalipsis vamos a ver el autor divino primero, el autor divino. Y el autor divino del libro de Apocalipsis es Dios. Y acabamos, hermanos, de considerar que esta revelación proviene de Jesucristo. Pero ahora se añade que Él la recibió de Dios. Entonces, si somos un poco curiosos, nos daremos cuenta que la revelación va en un orden sistemático. La revelación viene de Dios a Jesucristo, de Jesucristo al ángel,
y del ángel a Juan. Así va, miren. Va Dios a Jesucristo, la revelación. En el verso 1, Dios se la reveló a Jesucristo. Jesucristo se la reveló a el ángel. El ángel se la trasladó a Juan. Así va. Entonces tenemos que ser muy específicos y muy claros que la revelación proviene de nuestro Dios. Pasó a Jesucristo, de Jesucristo pasó a un ángel y de un ángel pasó a Juan, el siervo Juan. Por eso dice aquí que Dios le dio. Si usted lee bien, dice que Dios le dio. Por lo tanto, hermano, Dios el Padre es, en última instancia, el responsable de la revelación que Jesucristo ha de entregar a sus ángeles para que éste, a su vez, la entregue a su siervo Juan. El hecho de que el Padre había dado esta revelación al Hijo para que la comunicara a los hombres es algo que el mismo Señor Jesucristo había enfatizado en repetidas ocasiones durante su ministerio terrenal. O sea, cuando Él estuvo, Él enfatizó este hecho que Dios le dio la revelación. Jesucristo lo enfatizó cuando Él vino a la tierra por primera vez. Si usted lee Juan, lo invito a que lo haga, para que corroboremos que estas son palabras que siempre Jesucristo las dijo. En Juan, el capítulo 7, el verso 16, dice de la siguiente manera. Mire cómo se puede unir esto. En Apocalipsis dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pero mire lo que dice ahora Jesucristo también concerniente a la doctrina. Oiga, en el capítulo 7, el verso 16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Oiga lo que dice Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién lo había enviado? El Padre. Entonces la doctrina no era de Él, la doctrina era del Padre, pero el Padre se la había dado a Él, se la había revelado a Él. Y así como el libro de Apocalipsis dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y hay otro texto también que corrobora esto. Si usted lee también en el mismo Juan, el capítulo 8, el verso 28, nos dice así, mire, Juan capítulo 8, el verso 28 nos dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, esto fue enfatizado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir, hay que aclarar esto no quiere decir que el Hijo sea inferior al Padre. Hay muchos locos que dicen que el Hijo, que Jesucristo es meramente humano, meramente un hombre bueno, un hombre bondadoso y todas esas cosas. No, esas son inventos, son herejías de sectas falsas. Esto no quiere decir, mi amado hermano, lo aclaro porque muchos podrían estar pensando esto, pero esto no quiere decir que el Hijo sea inferior al Padre. No, el mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras, todo lo que tiene el Padre es mío. En Juan capítulo 16, el verso 15, usted lo puede corroborar. Todo lo que tiene el Padre es mío. O como también dijo en el Evangelio de Juan, el Padre y yo una sola cosa somos. Esas son herejías de invento del diablo que dice que el Hijo es inferior al Padre. No estamos diciendo eso. Sin embargo, hermano, durante su misión en la tierra, Él tomó la posición de siervo, como nosotros la debemos tomar, obediente en todo al Padre que le había enviado. Jesús fue obediente a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, en todo. De este modo, hermano, consiguió nuestra salvación muriendo por nosotros en la cruz, y con su vida nos dejó un ejemplo perfecto de lo que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, el autor divino, el primer autor del libro de Apocalipsis, es divino, es nuestro Dios. Pero también
el mediador de esta revelación, Dios se la pasó a Jesús, y el mediador de esta revelación es su ángel, es un ángel. Y fíjate qué importante esto, porque dice que se la dio a su ángel. Dios, amados hermanos, no dio esta revelación directamente a Juan, sino que la envió y la declaró enviándola por medio de su ángel. Y este es un hecho que se repite en otras ocasiones en Apocalipsis. Si usted lee Apocalipsis 22, el verso 6 hasta el verso 16, relata de que Juan vio el ángel. Y tampoco, amados hermanos, es el único libro en el que los ángeles participan en transmitir la verdad revelada de Dios. Recordemos que también Moisés recibió la ley por medio de ángeles. Fueron ángeles los que le dieron la ley a Moisés. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 7, el verso 53, y en Hebreos capítulo 2, el verso 2. El papel de los ángeles en el libro de Apocalipsis es muy prominente, ya que no solo, amados hermanos, entregan la revelación, sino que también ayudan a Juan a entenderla, y en otras ocasiones ellos mismos ejecutan los juicios de Dios sobre este mundo, y de eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora miremos el autor humano. ¿Quién es el autor humano del libro de Apocalipsis? Dice que es su siervo Juan. No solamente dice Juan, sino que dice que es su siervo Juan. El primer hombre que recibió esta revelación fue Juan. El primer hombre, el primer humano fue Juan, que como veremos más adelante, mi amado hermano, se encontraba en la isla de Patmos. Cuando lleguemos a ese verso lo vamos a explicar. Él fue el encargado, amados hermanos, de ponerla por escrito, de tal manera que debe ser considerado como el autor humano del libro de Apocalipsis. Este hecho es confirmado también por varios escritores cristianos de los primeros siglos. Por ejemplo, los que lo mencionaron, porque hay mucha gente que está negando que Juan, el apóstol, haya escrito el libro de Apocalipsis. Muchos lo están negando, dicen que no fue Juan el apóstol, que no se sabe quién Juan fue, que no sé qué, y ponen sus argumentos, que no los voy a dar yo, es cosa de ellos. Pero muchos escritores del siglo primero, del siglo segundo, del siglo tercero, que estamos hablando relativamente cerca al tiempo de Juan, ellos le aplicaron el libro de Apocalipsis a Juan el apóstol. Porque sabemos que el autor se llama Juan, pero muchos cuestionan y dicen, bueno, ¿y cuál Juan pues? ¿Qué Juan fue? Bueno, Juan el apóstol. Y le puedo mencionar algunos escritores del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, que hablan, amados hermanos, de Juan como el autor del libro de Apocalipsis. Entre ellos tenemos a Irineo, Justino, mártir. Son personas que dijeron que era Juan el autor del libro de Apocalipsis. Entonces, no obstante, hermano, es curioso que en Apocalipsis Juan se refiere a sí mismo por su nombre, algo que no hace en los evangelios. Él no lo hace, ni en las 3 epístolas que también escribió. Y en cualquier caso, hermano, se refiere a sí mismo como Juan y se describe como siervo. No hace mención de que era un apóstol de Jesucristo, porque sin duda sus destinatarios lo conocían bien. Por otro lado, es importante notar que Juan era una persona idónea para escribir este libro, puesto que él había sido un testigo directo de todo el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Era uno de los 12 apóstoles y además era bien conocido en las iglesias de la época. La sencillez y la humildad de Juan al hacer referencia a sí mismo son significativas, sobre todo, hermanos, si recordamos que tanto él como su hermano Jacobo habían pedido al Señor el privilegio de sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino de los cielos. Ellos, al igual que el resto de los apóstoles, ambicionaban ocupar los primeros puestos, pero el Señor les enseñó una importante lección que Juan la comprendió y ahora no pide eso. Ahora él simple y sencillamente dice, siervo de Jesucristo. Y ahora vemos, amados hermanos, que Juan había llegado a considerar como un alto honor ser un siervo de Dios y de los hombres. Usted lo puede leer ahí siempre en Apocalipsis, que Juan simple y sencillamente dice, siervo de Jesucristo. Es lo único que él dice, siervo de Jesucristo. Logró entender, antes pedía sentarse en los mejores puestos, en las mejores posiciones. Ahora no,
Ahora Juan dice, y las envió a su siervo Juan. Simple y sencillamente se hace llamar el siervo Juan, porque eso es lo que somos siervos del Señor. A veces las posiciones pueden perjudicarnos cuando no tenemos humildad, pero Juan entendió, Juan comprendió que ser siervo de Dios era una honra, un prestigio y un honor. Así que, amados hermanos, somos siervos del Señor.